Buenas noches, bienvenidos una semana más a Juego de Dos, Equipo y Afición, a la sección de los veteranos en esta jornada 5, en la que el Real Oviedo cosechó un empate fuera de casa en Elda, en un partido en el que nos costó volver a encontrar la identidad del equipo. El juego no llega a ser todo lo fluido que debe ser, pero bueno, pudimos ver un golazo tremendo, que será uno de los goles de la temporada seguro de Alemão. Un poco de falta de solidez defensiva que nos costó el gol del rival. El tema es que a estas alturas tenemos 8 puntos, el equipo está creciendo pero sumando puntos, busca su identidad, pero lo que decimos, sumando, no como otros años en los que nos costó el arranque y nos costó hasta las destituciones de los técnicos. Con nosotros esta semana tenemos a una persona que realmente a mí me ha sorprendido por su implicación, por su conocimiento, por sus ganas de estar todo el día comentando tema de fútbol. Es Sergio Segura. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues con Sergio pasaremos el siguiente rato. Sergio Segura fue portero del Real Oviedo en el año 2000, 2001, más o menos. 2001, sí, 2001-2002. 2001-2002. Fue canterano del Rayo Vallecano. Bueno, hablaremos un poquitín de su etapa como futbolista, también de su etapa como entrenador de porteros y en la actual, que está el preparador de porteros de las categorías inferiores del Oviedo. Para empezar, vamos a hacer un breve comentario de la Asociación de Veteranos, que volvió a estar presente con las peñas. Hace 2 semanas estuvo con la Peña Casatina celebrando su primer aniversario, una peña donde había muchos niños, mucha gente con la camiseta del Oviedo. Ahí los tienen, ahí Sergio puedes ver si conoces, ¿no? Pues de los veteranos tenemos a Vicentón, está también Carlos, está Paco Galán, ¿vale? Con jugadores también del Real Oviedo, ¿no? Y es una de las labores que hace la asociación, estar presente en las peñas, aparte de participar con todo aquel que lo necesita. También se está trabajando, Sergio, en un homenaje a Peter Dubowski por los 25 años de su fallecimiento. Es una labor que está haciendo también la Asociación de Veteranos. Van a jugar un partido los veteranos del Real Oviedo contra una selección de jugadores eslovacos, sí, que se trasladarán aquí. Tenemos unas fotos de Peter. Bueno, pues yo creo que es algo muy interesante y que seguramente traerá muy buenos recuerdos y mucha gente para ver ese partido, ¿no? Otra iniciativa de la asociación, Sergio. Recuerdo verle jugar y, madre mía, un jugador de una clase y de un talento extraordinario. ¿Y te llegaste a enfrentar a él? O? No, bueno, nos enfrentamos el Rayo Vallecano contra el Real Oviedo, pero no tuve la oportunidad de venir convocado en un partido que creo que quedó 4-1 en el Tartiere, que nos ganó el Oviedo, con un Ibanania formidable. Bueno, pues también queremos desde aquí dar la enhorabuena y desear mucha suerte a un compañero de la asociación y que tú viste trabajar de cerca también, como es Jaime, que acaba de fichar por la Gimnástica de Torrelavega. Sí. ¿Conoces a Jaime, no? Sí, por ejemplo he estado esta mañana con él, bueno, pues tomando un café y recordando los tiempos del año pasado del filial y bueno, intentando desearle la mayor de las suertes en su nueva etapa. Está en la gimnástica, que tiene también ahí parte de la estructura técnica, no sé, o directiva, está Cristian Bolaño. Sí, está Cristian también, que creo que es algo adjunto o el director deportivo y es una de las piezas claves que Jaime ya lo conocía de su etapa aquí en Oviedo y ha sido uno de los puntales para que le volviesen a llevar. Desearle mucha suerte a Jaime en esta nueva etapa y que venga sobre todo mucho trabajo, mucha salud para los jugadores, que al final un entrenador también depende mucho de eso, Sergio. Sí, sobre todo, bueno, pues eso, al final lo que todo parece que va sobre ruedas, de repente en una semana mala se te lesionan 2 jugadores y no es que los demás no estén preparados, sino que está en buen funcionamiento todo el tema del equipo y siempre se resiente. Entonces al final, bueno, pues todo eso luego marca mucho los devenires de las temporadas, porque bueno, ya sabemos que todo se define en pequeños detalles y uno de ellos es las lesiones. Bueno, vamos a hablar un poquitín de Sergio, de tu etapa deportiva, ¿no? Fuiste canterano del Rayo Vallecano, en una de esas cesiones llegaste aquí a Oviedo, como comentábamos, tuviste cedido como
Bueno, no tuviste, mira, ahí tienes la foto del 75 aniversario, no tuviste la oportunidad de debutar, ¿no? No, la verdad es que, bueno, compartía portería con lo último de lo mejorcito que ha habido en el Oviedo. Estuve con Esteban y, bueno, pues él era el que jugaba todo. Y luego había otro chico también que estaba muy bien, Pedro Dorronsoro, que estuvo ahí. Entonces no lo tenía ni hueco ni en las convocatorias, de aquella solo llevaban 2 porteros. Y, bueno, pues oye, había venido con la intención de intentar hacer un hueco e intentar hacer, bueno, pues la posibilidad de jugar algún minuto. No se dio. Y bueno, pues en diciembre tuve la fortuna de poder salir a otro equipo que en aquel momento, bueno, pues iba abajo de la tabla, el Poliegido, y tuve la oportunidad de jugar pues los 21 partidos en segunda división. Y jugaste 21 partidos y volviste otra vez al Y al luego Rayo, ¿no? volví otra vez al Rayo y en primera. Y bueno, ahí ya, bueno, pues fue cuando toqué mi mejor momento deportivo. Lo que pasa que, bueno, pues con el Rayo, pues en uno de esos momentos de dificultad, en lo que veníamos de haber 2 años antes haber jugado la UEFA, un poco lo que le pasó, digamos, al Oviedo, y caímos de primera a segunda B. Y entonces, bueno, pues ahí luego fue un momento en el que el Rayo estuvo unos tiempos complicados en segunda B, pero que se le hizo como esperemos sea el Oviedo y llegue otra vez a primera. En el Rayo fueron 7 temporadas, ¿no? Y también, bueno, más 7 temporadas arriba del primer equipo, pero también en la cantera estuviste... Sí, estuve compaginando el primer equipo con la cantera 2 años y otros 2 años en cantera. Luego, pues esos 2 que compaginamos, 5 más en el primer equipo. Ahí tienes una foto con... Mira, ahí tienes Sí, por eso, compañero a Geni. Sí, con Geni. Geni que vino también el año de segunda división y luego coincidí 3 años allí. Había coincidido en el Oviedo el año que estuve y luego 3 en el Rayo. Bueno, además esa etapa con la mosca de la avispa de oveja de Ruiz Rumasa. Mateos, ¿no? Que Ruiz bueno, Mateos. sería ahí también tendrías alguna anécdota buena con bueno, esa familia, ¿no? Porque... coincidí muchos años, sobre todo con la presidenta. Hay anécdotas, bueno, pues es que yo empezaba a subir con el primer equipo y tenía 17 años y ella era cuando empezaba. Entonces, al final me adoptó casi como a un nieto más de todos los que tenía y siempre estaba muy pendiente de mí y la verdad es que la recuerdo con muchísimo cariño porque se portó, la verdad, fenomenal conmigo porque, bueno, pues yo era allí una persona tímida que no tenía mucho que hacer y ella iba ahí y, bueno, pues siempre estaba bastante pendiente de mí. María Teresa Rivero, ¿no? Sí. Te daría un flandul, ¿no? Sí, aquella, mucho ¿no? flandul. Y nada, y bueno, pues al final es una persona entrañable que se comportó, yo todo el tiempo que estuve con nosotros, genial. Bueno, tenemos también unos vídeos con algunas imágenes que podemos ver de un partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, ¿no? Donde, como tú dices... Sí, ahí fue mi tuviste la momento. suerte. Ahí fue donde, bueno, pues tuve 85 minutos bastante buenos, en las que luego en el último, bueno, pues no tuve la fortuna de estar acertado en una situación y al final, pues como anda el Madrid, te meten en el 86 el empate y nos ganó 3-1. Entonces, bueno, ahí, como digo yo, llegué donde más, mi mejor momento y de ahí otra vez para abajo. Pero es el día que todos soñamos, ¿no? Poder jugar en un campo como el Bernabéu, en primera división, defendiendo además los colores del equipo de tu barrio, ¿no? Sí, o sea, vamos a ver, fue un día inolvidable. Lamentablemente, bueno, pues al final todo el mundo nos quedamos con el error, pero yo lo recuerdo muy gratamente, la verdad. O sea, lo disfruté muchísimo, lo pasé en grande y bueno, pues oye, al final es una situación en la que realmente había soñado durante toda la vida y al final se hizo realidad. Lástima que no durase más años, pero no podemos estar descontentos. Ahí tenemos el vídeo. Raúl dentro del área, Segura, espléndido, jugándose el todo. Aguanta el portugués, había colado ahí un poquitín Raúl, prefirió conducir demasiado para llegar el balón a Ronaldo. ¡Qué bien, Segura! Ese balón se iba envenenando por segundos. Y qué bien, porque eso al equipo Quiere abrir a la posición de Roberto Carlos. Con el Estamari, el golpeo de Roberto Carlos, el balón rechazado, blocado en última instancia por Sergio Hemos dejado el Segura. sonido No cabe hablar de original, Sí, sobre bueno, todo para comentarlo ahora. Bueno, lo que se necesita y necesita un dicho, portero ¿no? de este tipo, ¿no? Aparte Son de momentos en los que estar muy bien. contra esos fenómenos, ¿no? Porque al final... Sí, hombre, fue un partido que tuvimos opciones además de ganar. Te decía que Michel, el entrenador de Girona, metió, nos fue Luis Zembranos un gol de falta,
estuvimos ahí, lo estuvimos hasta el minuto 86, te digo. Ellos estaban ya echando balones a la olla y en una de esas, bueno, pues tuve un error y acto seguido fue tirarnos la portería abajo en 4 minutos. Es decir, nos metieron 2 goles más, tuvieron ocasiones, o sea, fue algo, no saber de dónde sale, pero es que lo sigue pasando ahora mismo. Las cosas que pasan en el Las cosas Bernabéu, que ¿no? pasan ahí, Sí, efectivamente. está claro. Y bueno, y tenían una cantidad de jugadores, exceptuando Zidane, jugaron todos porque en aquel partido, bueno, pues Zidane debía de estar con amarilla, si mal no recuerdo. Bueno, y como compañeros, tuviste compañeros también de relevancia, ¿no? Antes hablábamos un poco fuera de micro. Sí, bueno, pues tuvimos, por ejemplo, estuve con John, con Bolo, Luis Zembranos, te digo, uno de los últimos internacionales que ha tenido el Rayo Vallecano, con Pablo Sanz, que es el segundo de Lopetegui, que también estuvimos, con Jeff, que es el padre de Lucas y Teo Hernández, con Michel, bueno, una cantidad de jugadores, ¿no? Con Lopetegui, con un montón de jugadores que ahora todavía están aquí dando muchísima guerra en el mundo del fútbol. Sí, bueno, y de tu etapa, esta etapa como futbolista, acabaste tu periplo futbolístico en Asturias, ¿no? Sí, bueno, al final eso es una anécdota que siempre cuento, que en ese momento en el que llegas, juegas y te crees, bueno, pues te empiezas a poner nervioso, empiezas a lo mejor a no jugar todo lo que crees, empiezas a ponerte nervioso, y yo siempre he dicho, ahora siempre se lo recordaba mucho a los porteros, que hay que tener paciencia y hay que saber dónde estás y saber lo difícil que es a lo mejor ser segundo portero y no volverte loco cuando no te toca jugar y esperar tu oportunidad y trabajar para ello, porque si tú estás contento, entre comillas, digamos, con la situación, vas a rendir bien. Y yo en aquel momento me acuerdo que no lo ves, jolín, pues yo quiero jugar porque yo creo que debo de jugar. Y en esa situación, pues fue cuando salí del Rayo, de ahí fui a Mérida, al Corcón, y me cansé un poco digamos, del mundo profesional. Y decidí venirme a Asturias a jugar y vine al Candás. Del Candás luego estuve en el Caudal, en el Lugones, y del Lugones acabé en el Lenense. Y la verdad que también recuerdo estos últimos años en Asturias como me lo pasé genial. Disfruté muchísimo del fútbol y es lo que me volvió a enganchar al mundo, porque realmente estaba un poco como desencantado, pero por eso que te digo, por no saber llevar la situación, que a lo mejor, bueno, no es todo en la vida como tú quieres. Sí, sí, además yo creo que, bueno, una de las cosas que comento muchas veces es que al fútbol se puede jugar en muchas categorías. Tú, si realmente te gusta el fútbol, es una pasión, disfruta de él. Juegas, yo disfruté de él en tercera división, la verdad, no juegan 5 partidos en segunda vez, pero digo, ni más arriba ni más abajo tampoco, y me sentía realizado siempre que iba el domingo, disfrutaba como un enano. Al final es de lo que se trata, como en todo en la vida. Lo ideal sería ser profesional, jugar en primera división, pero eso es algo a lo que la gente, pues muy pocos lo consiguen, y tienes que disfrutar del momento, de lo que te toca, ¿no? Cada etapa lo suyo. Efectivamente, lo que te decía, tienes que saber disfrutarlo y de saber además de lo difícil que es. O sea, no es llegar y decir, soy segundo. No puede ser que yo sea segundo portero, por ejemplo, en segunda división. Pues, vamos a ver, que es que hay 80 mejores solo y 4.000 que quieren estar en tu puesto. Entonces, bueno, pues tienes que disfrutarlo, darte cuenta de que quieres más, porque puedes ser ambicioso y quieres querer jugar mucho más, sí, pero también de valorar todo lo que tienes para poder disfrutarlo día a día. Sí, bueno, y de esta etapa como futbolista, ya en el último año en el Lenense, ya te pasaste, estabas de preparador de porteros en las categorías inferiores del Real Oviedo, y de repente te llegó un poco por casualidad, por sorpresa, por fortuna, circunstancias. por todo. O sea, por circunstancias de repente de estar iba a empezar la temporada en el División de Honor, encantado de la vida. Salió Damián, y me metieron en el filial, y al mes de empezar la pretemporada, o a los 2 partidos de haber empezado la temporada, salió Xavi Valero, que se fue para China, y me llamaron, y bueno, luego coincidió que he estado 8 años ahí en el primer equipo entrenándolos. Y llegaste al primer equipo, y tu primera experiencia con Fernando Hierro como entrenador y de portero. Esteban y Juan Carlos. La verdad, ¿no? Esteban genial, porque lo conocía de mi época de jugador. Había tenido ya también, además, los 2 años después me había enfrentado con él. Bueno, muy bien, muy bien. Y la experiencia fue genial. Lo pasé. También tenemos y luego tuvimos buenos momentos. Esa imagen con Esteban también la tiene Carmen, que nos la puede poner, esa imagen de ese primer año con Fernando Hierro, con Esteban, que bueno, que dices que lo recuerdas mucho. Y luego además también Julián Calero,
había sido entrenador mío en el Rayo cuando en mi época de que estaba Michel de entrenador, era miembro del cuerpo técnico. Entonces ya nos conocíamos y bueno, pues estuvimos pues genial, agradecidísimo porque aparte en ese año aprendí muchísimo. Mira, aquí la tenemos. Con Alfonso Juan Carlos también, y ¿no? Esteban. Alfonso que está en el Málaga Alfonso ahora. Herrero, claro, estaba aquel año estaba en el filial y luego Sí, sí. Pues, el año siguiente se incorporó a la primera plantilla con Anquela. Bueno, y aparte de esto, claro, el elenco de porteros que tuviste contigo, Sergio, yo qué sé, pues como Sí, Andrei Lunin, por ejemplo. Sí, bueno, pues porque Andrei también tuvimos la tenemos- suerte de coincidir con él pues 6 meses, que además era la época que estaba más complicada, ¿sabes? Es decir, ¿te acuerdas que aquel año antes de previo a la pandemia, bueno, pues estábamos en una situación complicada y vino y, bueno, pues nos dio un poquitín de pose, Es un plus, sobre ¿no? todo después de pandemia, que fue cuando ya él inició a jugar regularmente, porque vino en diciembre y esto fue en marzo, ¿no? Lo de la pandemia. Había jugado 3-4 partidos solo, se le notaba todavía un poquitín, pero luego en pandemia, cuando enganchó todas, nos dio un saber estar. Demostró el potencial efectivamente, que le llevó a estar donde está. Que tiene. Y Está claro, nos dio ese plus, aparte de todo el equipo, de todos los jugadores, pues Santi me acuerdo que también, Oben nos dio muchísimo aquel año y bueno, pues conseguimos... Luismi también fue un fichaje de invierno eso ese año, eso pero es, Luismi eso es. estuvo muy Y bien. bueno, pues conseguimos salvar la categoría porque antes justo de... Cuando llegó Cuco, me acuerdo, después de perder en Lugo el primer partido de Cuco, estábamos a -4 puntos para salvarnos. Fue un momento ahí en el que yo creo que tocamos fondo, pero bueno, luego supimos rehacernos y conseguir el objetivo. Fue el partido aquel de Zaragoza en punto de inflexión, ¿no? Ese fue casi ya el que nos hacía salvarnos del todo, ¿sabes? El de ya salirnos del todo de abajo y luego ya contra el Racing de Santander aquí en casa ya fue cuando lo rematamos del todo. Bueno, también tuvimos, tenemos fotos también con Femenías, por ejemplo, con Sí, Brazao. estuve con Nerio Champán, con Alfonso, de ahí luego vino Gabriel Brazao, con Femenías, esto es en la época de la pandemia. Después de esto ha venido Tomeu, que es un portero increíble. Luego ha venido también Brad y Leo Román hasta que bueno, pues, coincidí un poquito con él, 1 mes y 2 meses prácticamente, y ya se le veía el potencial. Así que es cierto que cuando a la hora de hablar para poder firmarlo, bueno, pues hablamos con gente para que nos pudiese, otro compañero con España de la selección española, para que nos pudiesen dar algo de informe porque tenía poquitas cosas y coincidió que todo era, vamos, lo que nos dijeron era lo que sucedió. De hecho, oye, que ya se ha hecho más o menos con la portería del Mallorca en primera división. Bueno, lo más importante que ha hecho ha sido que el entrenador tenga donde elegir. Y cuando ha jugado lo ha hecho sensacional y ha puesto su candidatura. Ahora lo que tiene que hacer es eso, estar tranquilo, disfrutar, seguir haciéndolo bien y cuando el entrenador decida, demostrar que tiene la valía. Bueno, pues pupilos tuviste de gran nivel, también entrenadores al lado con los que pudiste, como también Anquela, Egea. Estuve con Hierro el primero, luego Anquela, después de Anquela estuvo Egea, luego Javi Rozada de Avilés, y luego Cuco Ciganda, Bolo, Álvaro Cervera. Sí, con Anquela también teníamos ahí un pequeño vídeo. Sí, bueno, Anquela era muy cercano y sobre todo pues tenía mucha amistad con el chofer. Ahí lo tienes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí me acuerdo que salió el autobús del Real Oviedo y tuvo muchísimas ganas de regalárselo. Y entonces, bueno, pues ahí todo el cuerpo técnico, bueno, pues... Anquela es una persona entrañable, ¿no? Muy querida, por todo el mundo. Muy amable, un 10 como persona. La verdad es que yo no tengo ninguna queja con ningún entrenador, todo fenomenal, me han tratado todos formidable, he tenido y tengo amistad con todos, seguimos hablando de vez en cuando con todos y Anquela lo había conocido yo ya lo había tenido como entrenador mío en Alcorcón. Entonces, bueno, pues yo ya tenía relación y cuando vino, pues genial. Y con Juanjo Carretero, que es el segundo, también porque él era el seleccionador
de la selección madrileña esta de las territoriales cuando yo estaba en edad de jugar allí. Entonces me había llevado allí para la selección madrileña. Bueno, y luego después tú ya pasamos a eso, época de Gea, de Rozada, bueno, épocas difíciles también nos tocó vivir, ¿no? Con Sí. Ciganda, con Bolo. Bueno, al final sabes cómo es esto. O sea, al final de todos aprendemos, además. Sí, de todos, claro. Entonces, con Cuco estuvimos a muy poco, muy poco, porque bueno, hacer 68 puntos al final en una categoría tan igualada es muy complicado. Muy complicado. Cuando conoces la categoría de la segunda división sabes que es todo detalles. Sí que es cierto que se puede proponer alguna vez más, alguna vez menos, todo eso, y los estilos de juego son variopintos y todos son igual de válidos. No hay una manera que digas, oye, si hacemos esto vamos a ganar. Todo el mundo quiere ganar y todo el mundo encuentra de la mayor manera posible. Y cuando tienen mucha posesión, normalmente en segunda no es que sea algo, pero sí, si miras estadísticas, normalmente es el equipo que pierde. Normalmente no ganas 5-0 en segunda o 2-0 y tienes el 70% de la posesión. Alguna vez hay, sí. Pero lo normal es que todo el mundo llega, se pone ganando y se mete atrás. Y guarda la ropa. Entonces, por eso te digo, al final es una categoría tan igualada, vas a Elda y es dificilísimo. Viene el Eibar y es dificilísimo para el Eibar y para el Oviedo. Y todos los equipos son complicados. Fíjate el otro día el Cartagena. Bueno, pues sí, juegas bien, la tienes, la llevas, estás allí, estás cerca, siempre cerca del área rival, pero al final metes a lo último. Sí, sí. Porque, bueno, pues es complicado, todo el mundo está muy bien trabajado, todos los equipos saben lo que se traen entre manos, unos con unas armas y otros con otras. Está claro. Bueno, y ahora tenemos tengo una foto con Álvaro Cervera, ¿no? Que Álvaro Cervera era una persona de puertas afuera, por lo menos distante, ¿no? No sé cómo era Álvaro en es corto. una persona formidable. Por lo menos yo también te digo, yo todo el trato que he tenido con él, una persona que, bueno, el otro día estuve hablando con él porque ha sido su cumpleaños, no sé si hace desde ayer. Entonces, bueno, una persona encantadora, que nos ha tratado formidable, que, bueno, en su estilo es de los mejores. Sí que es cierto que es un estilo un poco, bueno, pues el que es. No, tampoco él nunca mintió a nadie ni dijo a nadie está que claro. es un estilo igual de válido que otro. Lo único que, claro, está un poco más encasillado en lo defensivo. Y como estratega defensivamente es muy bueno. Consigue que a sus equipos les llegue muy poco. Es cierto que, bueno, que también al preparar un equipo tan defensivamente, pues al final es más difícil llegar a la portería rival. Tienes que tener una serie de mimbres muy específicos para poder transitar rápido, llegar rápido, con pocos toques, con velocidad. Tener gente muy rápida y, bueno, pues aquí la verdad es que al final se quedó un poco todo en híbrido. Bueno, y ahora pues tengo la suerte de compartir algunas horas contigo en la Tensi, cantera. ¿no? En la cantera. Yo creo que, bueno, das ese paso hacia como a los orígenes, ¿no? Sí, igual que subes, lo que te sí, decía antes de cuando en la época de futbolista llegas, estás ahí y luego bajas, no pasa nada, hay que seguir disfrutando. Estoy encantadísimo, disfruto muchísimo con los chicos, disfruto muchísimo con la gente que hay alrededor, contigo, con tu hijo. Bueno, pues con todo el mundo que hay en cantera, gente con muchísima gana, con muchísimo talento, y que tenemos que intentar poner todo eso que tenemos todos para que los chicos puedan crecer y, igual que nosotros teníamos nuestro sueño de poder llegar alguna vez a jugar en esos campos, de jugar en el Tartiere, de poder debutar ante nuestra gente, esperemos ayudarlos a que todo ese sueño lo puedan cumplir. Sí, que los chavales que hoy en día sepan valorar lo que tienen, porque, bueno, en la época de tuya en primera división no teníais ni en primera división, no había ni entrenador de porteros, ahora lo tienen desde los alevines, y gente tan cualificada como hemos visto con el perfil de Sergio, toda la gente con la que trabajó, con la que entrenó, y los chavales tienen la suerte, Claro, pero al final todos tendremos que poner nuestro granito de arena y todos estamos para aprender y todos los días tenemos que aprender todos de todo. Yo, por ejemplo, ya siempre me escucharás decir que yo quiero que todo el mundo me diga lo que piensa, lo que no piensa, porque
es un aprendizaje para mí. A mí me gusta hablar de todo porque, bueno, pues creo que todos vamos a aprender. Aquí no ha nacido nadie sabiendo nada y todos tenemos que aprender día a día. Porque, bueno, pues al final de una cosa sacarás una cosa más, otra cosa menos, de otro sacarás 3 cosas y, bueno, al final hay que intentar aprender día a día de todo para ser mejores. Y todos los chavales, igual que el primer equipo, igual que bueno, yo creo que en la vida, ¿no? Que hay que saber afrontar con tranquilidad tanto las victorias como las derrotas, cuando nos va bien, cuando no nos va tan bien, tener tranquilidad y seguir trabajando, que es el único camino, ¿no? Está clarísimo, tanto en la cantera como en el primer equipo, dejar trabajar, que las cosas vayan, siempre es más sencillo, sobre todo a nivel profesional, cuando los resultados más o menos te van dando ese margen, pero al final el trabajo es lo que te va a dar el éxito. Este año el equipo, el Real Oviedo, cuenta con muchos jugadores nuevos, con 11 jugadores nuevos, con un cuerpo técnico nuevo. Bueno, es complicado, por eso hablamos del dar paciencia, porque aunque el equipo, yo creo que eso, todavía no encontró su identidad, ¿no? Está un poquitín indefinido, no es como un híbrido entre la época de Cervera y la época de Carrión, ¿no? Intenta tener el balón, pero también intenta defenderse, no sabemos muy bien o no encontrado... Bueno, al final es complicado, porque sobre todo lo que hablábamos antes, de la cabeza también ahora todavía los chicos están sin conocerlo a fondo, pero me imagino que la sensación de que el año pasado pues te quedas ahí muy cerca, porque estuvimos a nada de poder conseguir el objetivo. Todos los chicos que vienen nuevos vienen con una sensación de que, bueno, vienen a un equipo en el que prácticamente vamos a ganar de calle. Y ya lo que te decía, que es muy complicada la segunda división, es una categoría muy exigente, que todos los años hay muchísimas sorpresas. Lo vemos ahora mismo, el Racing, pum, el Almería, que en principio el Granada, el Cádiz, sí, al final todo el mundo le cuesta. A mí no me sorprende el Racing por ver la forma de trabajar de José Alberto, sí, dio continuidad. Sí, pero por eso te digo, pero al final fácil, es a lo que te voy, que es muy difícil y siempre están los que tienen un poco más económicamente, que normalmente tienen mejores jugadores, pero luego todos esos jugadores hay que ensamblarlos en un equipo porque es mucho más importante el colectivo que la individualidad, sobre todo en segunda división, en el fútbol también, pero bueno, al final luego cuando tienes mucho talento, a lo mejor el colectivo prima un poquitín menos, pero cuando hay tanta igualdad en la categoría, el colectivo es el que te va a hacer estar arriba todo el año. Sí, en el Real Oviedo tenemos en la portería a Quentin Brad, que es un portero muy solvente y de total garantía, que tú tuviste, y también a Escandel, ¿no? ¿Cómo los valoras? Bueno, pues hombre, Aarón es un portero que bueno, nosotros lo tenemos visto cuando yo estaba ahí, porque es un portero que irrumpió mucho en el Granada y luego pues en la época de Carrión, en el Cartagena hizo una temporada soberbia, sobre todo porque además le daba mucho protagonismo al juego de pies y creo que es su mejor virtud. Luego un portería es un portero completo, muy completo, y que lo estamos viendo, porque nos está dando puntos, nos está manteniendo, bueno, pues esa seguridad defensiva que nos está... Sí, además cuando tiene, bueno, en su contra, ¿no? Para mantener la portería cero, es que es el segundo portero con más paradas en la categoría, ¿no? Pues yo te digo que tiene muy buen bagaje. Estamos concediendo muchos tiros, pero bueno, oye, al final es lo que te digo, esto es... Y bueno, él está en un muy buen nivel y Quentin, bueno, pues ¿qué te voy a decir de Quentin? El año que acaba con nosotros hace unos 12, 14 últimos partidos sensacionales. Tiene la mala fortuna de en el último partido en Levante de lesionarse y bueno, pues no le da tiempo a llegar al final de la pretemporada. Ya había jugado, pero Leo venía un poquitín mejor, nada más. Entonces, bueno, pues ahí luego Leo tuvo la fortuna de poder tener esa continuidad y ¿qué te voy a decir? Hizo una temporada soberbia. Se lo ganó, está claro que aquí en el fútbol nadie regala nada y tú puedes tener una oportunidad, ya es difícil, pero llegar es muy difícil, pero mantenerse... Es complicadísimo y es el momento en el que la cabeza te tiene que acompañar, funcionar y saber estar en el momento y lo que te hablábamos antes. Si eres capaz de mantenerte en los momentos un poco más complicados con la cabeza fría y haciendo las cosas que al final, si te ha dado tu nivel para poder llegar, te hará tu nivel para poder mantenerte.
Para muchos, Sergio, este domingo lo mejor fue el resultado, pero yo creo que indudablemente lo mejor de verdad fue el golazo de Alemão, ¿no? Un gol... Sí, hombre, Alemão es un jugador que tiene una potencia exagerada y tiene un golpeo con las dos piernas, bueno, pues lo vemos siempre. Y esta vez tuvo la suerte de engancharla bien y creo que va a ser uno de los goles de la temporada. Está claro. Y luego en su contra nos penalizó con la importancia que tiene el balón parado, que siempre hablamos y siempre se trabaja. Pero bueno, yo creo que ahí fue un poquitín también, bueno, al final no vamos a echar la culpa al árbitro ni vamos a decir, pero sí que creo que se aprovechan de un agarrón sobre Oyer que creo que es bastante claro. Con esto no te quiero decir que sea, pero sí que es cierto que en una situación de esa, de medio segundo, de ganar un poquitín de tiempo, un poquitín de espacio, si te permiten que tú puedas agarrar y desplazar al contrario, pues al final es lo que les hizo que rematara solo y pudiera meter gol. Está claro. Bueno, y con todo ello, el equipo en busca de identidad, con 8 puntos. Yo creo que este punto lo hacemos bueno si este fin de semana logramos la victoria ante un equipo muy difícil, pero al que el año pasado le tuvimos tomada la medida como el Eibar, ¿no? Sí, va a ser un partido de tú a tú, el que quizá, bueno, pues creo que tampoco le viene mal al Oviedo por las características de jugadores que tiene. No es que el Oviedo, pero sí que vamos a poder ida y vuelta. Ahí yo creo que tenemos gente interesante para poder finalizar. No es eso ese equipo como el Cartagena o el otro que se te mete muy atrás y es más complicado al final de poder romper. Como digo yo, siempre es mucho más fácil romper una silla que hacerla, ¿no? Entonces, bueno, a ver si somos capaces de poder dar ese golpe encima de la mesa, de empezar a sentarnos, de dar continuidad a lo que llevan trabajando, que me consta que es mucho y bien, y que, bueno, pues yo creo que va a poder ir hacia adelante y que el Oviedo, bueno, al final de la temporada va a estar luchando por los objetivos que nos hemos puesto. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias de verdad, me prestó mucho charlar este rato contigo. Seguiremos charlando fuera de aquí de fútbol, que es lo que nos gusta. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Sergio, gracias al club también por permitirle estar aquí. Y a ustedes, lo dicho, buenas noches. No se vayan, tras un paso por publicidad, el programa continúa. Gracias.